Comunicación efectiva. El líder es un 50% como piensa y un 50% como lo expresa. Miguel Ángel Cornejo, a continuación, nos transmite los secretos para lograr una comunicación efectiva. Él, a través de sus extensos estudios e investigaciones, ha logrado sintetizar las claves que han hecho a los grandes comunicadores. Todos somos vendedores, no solo de productos, sino de ideas. Así el líder empresarial, religioso, social, político, maestro, padre de familia o colaborador, tenemos necesidad de transmitir nuestros objetivos para sumar a los demás a nuestros proyectos. Miguel Ángel Cornejo, por la importancia de los foros en que ha participado a nivel internacional, quien ha dictado conferencias ante auditorios de más de 70,000 personas, quien ha impartido a la fecha más de 3,500 conferencias y quien es considerado el comunicador de habla hispana más escuchado a nivel mundial, es quien nos conduce a continuación en el arte de la comunicación. Con usted, Miguel Ángel Cornejo. Comunicación efectiva. El riesgo mayor es equivocarse en la fijación de los objetivos. Una equivocación al nivel de líder tiene consecuencias geométricas, pues afecta a un mayor número de seguidores. Edward Deming, precursor de la calidad, considerado uno de los padres del llamado milagro japonés, establece como premisa fundamental que la explicación del 100% de las fallas de calidad en una empresa se debe a dos causas básicas. 85% las originan sus propios líderes y solo el 15% son imputables a los trabajadores. El líder es apenas la mitad de sí mismo. La otra mitad es su expresión. Encontramos que muchas personas se desalientan porque intentan poner en práctica algún nuevo principio y las cosas no resultan como esperaban. Esto sucede porque no han germinado en ellos el valor fundamental y central de ese principio. En otras palabras, para que la actitud sea perdurable, trascienda y verdaderamente modifique la conducta del ser humano, es importante sembrar los valores nucleares. Si no existen estos, lo demás será solo fachada, será solo una forma sin fondo. ¿Qué significa? Si yo en el fondo no estoy convencido de aquellos conceptos, la forma en que los manifieste será muy débil. De igual manera que una persona puede tener un gran fondo, pero si no los expresa, no existe la forma. Y así es común, por dar un ejemplo, que el día de los funerales de alguien hay personas que dicen del difunto: yo en el fondo lo quería mucho, pero nunca supe cómo expresarlo. Como dice nuestra gran amiga Ana María Rabaté, en vida, hermano, en vida. En el fondo, puedes haber sentido muchas cosas por alguien, pero nunca tuviste la forma de demostrarlo. Cualquiera puede decir, es que en el fondo yo quiero mucho mi país, pero ¿cómo lo demuestras? Es que en el fondo yo amo mucho a mi pareja. ¿Cómo lo expresas? Una persona puede tener un gran fondo, pero si no lo expresa con acciones, si no le da forma concreta, está anulado. ¿Qué es más importante entonces, el fondo o la forma? La esencia es que lo importante del fondo es la forma. Una persona con demasiadas formas, que tiene estilo, es muy cortés, diplomático, pero a quien en el fondo no le interesa servir a los demás, lo que desea es servirse a sí mismo. Es una persona con mucha forma, pero nada de fondo. Imagine una mujer bellísima, con unas formas increíbles, con un gran hardware, pero nada de software. Estará totalmente vacía por dentro. Para poder dar forma a las personas, primero hay que dotarles de un fondo, de un contenido de ideas. Después lo importante será la forma en que busquen expresarlas en la realidad. Los líderes deben ser capaces no solo de definir objetivos, además deben saber venderlos, lo que significa lograr que los demás le sigan por el camino que él eligió. Y esto solo lo logrará si él mismo está convencido de las metas señaladas, si él mismo es el más obsesionado por alcanzar los resultados esperados, si está convencido de que sus sueños se pueden hacer realidad. Disney decía, si eres capaz de soñarlo, eres capaz de lograrlo.
No basta vender 1, 2 o 3 veces. Hay que escribir en la nieve permanentemente. El común denominador que encontramos en todos los líderes son precisamente los seguidores. Y este axioma no debe tomarse como una simpleza, sino en toda su profundidad. El líder está consciente que la obra la tiene que realizar el seguidor, para lo cual los líderes de excelencia han sabido seducir con sus ideas y su trato a sus colaboradores. Y confirman lo que anotaba Platón: el hombre es un ser espiritual porque lo mueven las ideas. La seducción es atraer, conquistar, convencer, no imponer, ordenar o mandar. La gente sigue al líder hasta el fin cuando realmente está convencida y además debe sentirse animada a colaborar en la obra, sintiéndose orgullosa de su propia participación. Seducir no debe confundirse con manipulación, pues a los líderes de excelencia los mueve una estructura básica de valores, que son la verdad, la belleza y el bien. Y en ningún momento pretenden engañar y están conscientes que a la gente hay que darle tiempo para que logre hacer propias las ideas de su líder. Cuando se logra este nivel, el dirigente puede estar seguro que la obra continuará con fuerza propia, aun cuando él ya no esté físicamente. A través de la seducción ideológica garantiza la continuidad de su sueño. No basta pensar bien, hay que saber comunicar la idea. No basta con tener una claridad absoluta de pensamiento. Es indispensable ser un experto en comunicarlo en forma significativa, motivante y que lance a la acción tras los objetivos señalados, logrando el compromiso de aportar el máximo esfuerzo y las mejores potencialidades. Napoleón decía: los seres humanos se controlan a través de su imaginación. Esto es lo que los distingue de los animales. Un soldado no se enfrenta a la muerte para ganar unos cuantos centavos al día o para obtener una miserable orden al mérito. Nadie, sino el hombre que toca los corazones, puede avivar su entusiasmo. Cuando algunos empresarios y directores corporativos me han escuchado hablar sobre los conceptos que forman el liderazgo de excelencia, han exclamado al terminar la presentación: yo quiero ese estilo de dirección para la próxima semana. Como si se tratara de meter a los ejecutivos en un horno de microondas y en 3 minutos obtener un superlíder. El camino es arduo y requiere de un gran deseo de superación. Pericles, el padre del siglo de oro de Atenas, en un discurso que pronunció 430 años antes de Cristo, en un funeral en honor de los soldados muertos durante el primer año de la guerra del Peloponeso, y sabiendo que la supervivencia de Atenas dependía de su habilidad para unificar a los atenienses, estableció lo que debe buscar un líder para amalgamar a sus seguidores en pos de un objetivo. Y decía: primero, un líder debe de determinar qué es lo que hace diferente a una organización. Segundo, debe comunicar en forma efectiva y elocuente esa diferencia a los miembros de la organización, haciéndolos sentir orgullosos. La habilidad de Pericles para identificar y comunicar en forma extraordinaria transformó a los atenienses en un grupo integrado y coherente. Uno de sus biógrafos anota de Pericles: usa sus deseos y temores como sus 2 timones maestros, uno para comprobar en todo momento la confianza de su gente y el otro para levantarla y alentarla cuando está desanimada. Lo que demuestra sin lugar a dudas que el arte de hablar es lo que gobierna el alma del hombre y que su principal trabajo es dirigir los sentimientos y pasiones que son como si fueran las cuerdas y las teclas del alma, pericia y cuidado para tocarlas como se debe. Los líderes que aspiran a la excelencia deben cultivar el arte de la comunicación y, lo más importante, deben estar profundamente convencidos de lo que comunican. Me han preguntado en innumerables ocasiones cómo prepararse para llegar a ser un excelente orador, y siempre he sustentado que lo que verdaderamente convence es la convicción.
El secreto del líder es nunca transmitir de lo que él mismo no está plenamente convencido. La fe en nuestras convicciones nos lleva a darle la fuerza que requieren nuestras palabras. La pasión que a nosotros mismos inspira se transmite involuntariamente a los demás. La pasión auténtica no se puede simular. El que escucha fácilmente puede distinguir entre un discurso falso y otro genuino. Tal vez el líder manipulador pueda durante algún tiempo engañar a sus seguidores, pero el tiempo se encarga en desbaratar a los ídolos de barro, pues sus acciones demostrarán en la práctica la autenticidad de su mensaje. El líder, en primer lugar, somete a su propia reflexión las ideas que desea hacer realidad. Se convence a sí mismo, se autovende su proyecto. De ahí parte, de hecho, su convicción, que es la credibilidad que él mismo tiene en sus planes. Una vez fija la idea en su mente, su fe hace pasar a su corazón, y con la templanza que le da se mueve su voluntad, y así, la fuerza de su ideología se transforma en la pasión de sus palabras. Las palabras mueven, el ejemplo arrastra. Y el primer ejemplo que debe mostrar un líder a sus seguidores es la pasión en su mensaje. Su lenguaje verbal y corporal deben reflejar la fuerza y el significado que para él tienen sus propios planteamientos. Y si partimos del principio que las obras no las hacen los líderes, sino los seguidores, el primero tiene la visión, el sueño a realizar, y a través de la colaboración de los demás se convierten en realidad. De hecho, promueve una conspiración que etimológicamente significa reunión de individuos que respiran conjuntamente. No busca competencia entre sus seguidores, sino cooperación de todos para lograr el ideal. La razón ha rebasado por mucho el mundo de las emociones. El lado izquierdo del cerebro, con su lógica lineal, ha dominado en la práctica al lado derecho del cerebro con sus sueños y absurdos. Y tenemos que restablecer el equilibrio, pues tanto razón como la imaginación han sido los ingredientes básicos que han detonado el progreso, la tecnología y, por supuesto, un anhelo de justicia y plenitud para el ser humano. El líder debe en su mensaje provocar la reflexión, lado izquierdo, sustentar la necesidad de realizar su plan, sensibilizar a su auditorio de la importancia y de la urgencia del mismo. Tiene que partir invariablemente de una realidad y el por qué se tiene esta que modificar, además de aportar la información indispensable que demuestre la viabilidad del proyecto, de que sí se puede lograr. Debe complementar su discurso tocando las partes más sensibles, lado derecho, que produzca el compromiso y la incondicionalidad de sus seguidores. Despertar emociones tales que cada uno de ellos sienta un privilegio el formar parte del proyecto. De hecho, debe mover su voluntad de querer pertenecer a la alianza que se está planteando y decidir unirse al pacto propuesto por su líder para lograrlo. El secreto de los líderes de excelencia en la comunicación es que han descubierto que sus mensajes deben ser auténticos, que ellos son los primeros en estar convencidos de sus ideas, y que éstas deben ser planteadas en tal forma que provoquen la reflexión, el análisis, produzcan compromiso y sentimientos de entusiasmo y optimismo. Envían su mensaje para que envuelvan integralmente a la persona y, lo más importante, que invite a la acción inmediata. El secreto para lograr un discurso de éxito consiste en no olvidar que la convicción convence y que la acción es el aval más sólido de unas palabras. La dedicación de los líderes de todos los tiempos para el logro de sus objetivos es casi obsesiva, pues tienen una clara definición de lo que quieren y, a pesar de la turbulencia y los obstáculos, mantienen una firme determinación hasta alcanzar sus sueños. La pasión ha sido la fuerza impulsora de las grandes realizaciones y también de las tragedias de la humanidad. Pero la balanza se inclina, por supuesto, a favor del ser humano. Sin ella no habría obras de arte, esculturas, poesía, música, así como los movimientos libertadores que han sido siempre abanderados por un caudillo apasionado. ¿Y qué decir en el campo de las ciencias? Los grandes descubridores fueron movidos por esa fuerza más allá del conocido
mundo de la inteligencia intelectual. El líder empresarial sabe que la excelencia requiere, además de capital financiero e intelectual, de una vasta inversión de capital emocional. La pasión nos lanza a la acción. La pasión nos permite superar obstáculos y adversidades. La pasión nos impulsa a intentar lo imposible. El ser humano que no posee ninguna pasión está ya muerto en vida. De hecho, se niega a vivir y se convierte simplemente en un vegetal. Tal vez es posible para algunos encubrir sus pasiones, pero cuando la pasión es por un ideal o un sueño, no se puede disimular. Arrebata el espíritu, lanza a la acción, enfrenta los desafíos. Es más, vence al mismo cansancio físico. Es la causa que nos explica la energía y vitalidad que despliegan los líderes en su obra, que parece ser inagotable. Y no es que no sufran agotamiento, pero es tal la fuerza de la pasión que los mantiene inexplicablemente energetizados. A la pasión hay que alimentarla acrecentando nuestra fe en nuestros sueños, siendo optimistas y confiando que lo lograremos. Un líder diferente. A veces las palabras cobran un significado cuando les damos la entonación y el sentido que deben tener. Por ejemplo, un líder sin vergüenza, que exprese sus ideales y proponga con firmeza, sin temor alguno, su visión y el sueño que desea realizar. Desobediente, que luchando contra el orden anacrónico y las costumbres que degradan y esclavizan, se atreva a instaurar un nuevo orden de valores espirituales. Vago, que se dé tiempo para pensar, para ser creativo, que pueda soñar con los ojos abiertos y pueda dar su tiempo para escuchar y comprender a los demás. Irrespetuoso, que sin temor de quedar mal ante los demás, exprese su verdad y con profunda humildad aprenda con la opinión de los otros cuando está equivocado. Soñador, que deje volar su imaginación y se atreva a intentar lo imposible. Apasionado, que se entregue a vivir sin límites cada hora de su existencia, que viva cada instante como el más importante de su vida y convierta cada fracaso en victoria. Infiel a normas y troquelamientos sociales, que sea capaz de ser fiel consigo mismo y luchar por su propia autenticidad, que sea infiel a las supersticiones y mitos y deposite su fe solamente en Dios. Se necesitan, pues, líderes sinvergüenzas, desobedientes, vagos, irrespetuosos, soñadores e infieles que desafíen al mundo actual para construir un mañana de excelencia. Cuando uno se arriesga por primera vez a realizar algún cambio o a emprender una nueva actividad, hay que estar conscientes que ello implica siempre un riesgo. Uno de los equilibristas más famosos, Karl Wallenda, decía: vivir es existir en la cuerda floja, todo lo demás es espera. Para aprender a caminar solamente hay una forma: intentarlo. El líder debe entender que cada fracaso le acarrea sabiduría en la medida en que podamos asimilarlo a nuestra propia experiencia, identificando las acciones equivocadas en que incurrimos y, por lo tanto, el siguiente intento tendrá más posibilidades de éxito. El líder tiene la cualidad de convertir las derrotas en victorias. El desafío hace al líder, y no cabe desafío sin riesgo al fracaso. Lo importante es intentarlo tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar el éxito. El mundo avanza gracias a los valerosos optimistas. Imagine cuántos intentos se realizaron para crear un foco, para que el hombre volara, para llegar a la luna. Gracias a quienes lo intentaron, la humanidad ha evolucionado. En cambio, los lógicos y los prudentes se hubieran dado por vencidos al primer intento, sin lograr absolutamente nada. El líder de excelencia, como el acero, se templa a altas temperaturas. El fracaso es la forja, y nuestra voluntad hacia el éxito debe ser inflexible. La lucha de Gandhi no duró lo que la película de su vida, 3 horas, ni fue galardonada con 7 Óscares, duró 40 años llenos de fracasos, de constancia y tenacidad, hasta que la estrella de la libertad brilló en la India.
La palabra asertividad tiene su origen en el vocablo aseverar, que según el diccionario de la Real Academia Española significa declarar o afirmar positivamente, con seguridad, con sencillez y fuerza, lo que yo siento, pienso y quiero. Por lo que la conducta asertiva consiste básicamente en la expresión adecuada de cualquier emoción que no sea la ansiedad hacia otras personas, convirtiéndose así en el arte de relacionarse con los demás para lograr alcanzar la intimidad. El líder de excelencia encuentra en esta técnica la fórmula para ser agresivo sin ofender, ya que siempre reconocerá la capacidad del otro, aceptando o no sus emociones. Pero el objetivo no consiste en convencer al otro, sino poder externar abiertamente lo que sentimos. ¿Cuántas veces salimos frustrados de una reunión o de alguna entrevista reprochándonos el no haber dicho lo que sentíamos? Y esto nos lleva a una devaluación de nuestra autoestima. La aserción nos lleva a aumentar nuestro autorrespeto, pues nos permite afirmar constantemente nuestra personalidad. A continuación, reflexiones sobre la siguiente anécdota. Finalmente me decidí. Fui a ver al líder máximo del sindicato para decirle la oportunidad de lanzarme para diputado en las próximas elecciones y a solicitarle, por supuesto, su apoyo. De lograrlo, seguramente obtendría fácilmente el triunfo por la cantidad de afiliados que poseía la organización. Su despacho por sí solo imponía respeto, y el legendario y poderoso líder me hacía temblar de la cabeza a los pies. Pero estaba decidido y sin pensarlo 2 veces, le pedí una audiencia. Para mi sorpresa, de inmediato me la concedió. «Pasa», me dijo amablemente, «¿qué se te ofrece?» «Señor», empecé tartamudeando, «me gustaría solicitar su apoyo para ver la posibilidad de lanzar mi candidatura para diputado, desde luego, con el apoyo de nuestro querido sindicato». Su respuesta me dejó de una pieza. «Desde luego, creo que eres un excelente líder y nos representarías dignamente en el Congreso de la Nación». Efusivamente me dio la mano, me dictó algunas instrucciones para prepararme de inmediato y ya en la puerta me atreví a preguntarle algo que me inquietaba. «Señor, disculpe mi pregunta. ¿Por qué después de 25 años que llevo militando en el sindicato, hasta ahora se me da esta extraordinaria oportunidad?» «Por una razón muy sencilla. Nunca lo había solicitado. No conocía tus intenciones. Además, recuerda, soy líder, no adivino. Y ten presente el refrán popular, quien no habla, Dios no lo oye». Y aquí concluye esta anécdota de este hombre que finalmente se atrevió. Niveles de comunicación, capacidad de solicitud. Existen las personas que se pasan toda su vida esperando a que las cosas sucedan y nunca hacen nada por alcanzar lo que desean. El mediocre espera todo en la vida, pero no lucha por nada. Y si no se da, dice, ni modo. Esta es una frase predilecta. Es la chica que espera hasta la ancianidad a que se le declaren. El empleado que espera pacientemente el aumento de sueldo. La señora que espera que el marido mejore su conducta, etcétera, etcétera, etcétera. El líder de excelencia tiene una orientación positiva en la vida. Persigue lo que quiere, hace que las cosas sucedan. Tiene la capacidad de pedir y de actuar. Es cuando logramos comunicar abiertamente nuestras emociones sin ofender a los demás. Está internamente relacionado con nuestra capacidad de solicitud. ¿Cuántas veces hemos dejado de solicitar algo por temor a que nos lo nieguen? La persona asertiva lo intenta siempre, con la certeza de que de no hacerlo, se cierra una opción más de lograr lo que anhela. ¿Para qué pedírselo? Seguramente me lo negará. Es la premisa básica del no asertivo a la inacción. Por lo tanto, no lo intenta. Capacidad de decir no. El líder asertivo reconoce de antemano que la otra persona siempre tendrá el derecho de negarse a su petición, pero lo intenta con sinceridad y franqueza. Si no logra lo que pidió, no por ello se siente ofendido. De igual manera, en este nivel se considera el derecho propio de decir no cuando el otro quiere que usted diga sí. Es frecuente entre las personas no asertivas aceptar compromisos o prometer cosas que saben de antemano que no podrán cumplir, pero les da pena decir la verdad o les da miedo negarse, como el mecánico que promete una compostura o el amigo que no niega un préstamo a pesar de carecer de recursos suficientes. La clave de la comunicación asertiva consiste en decir lo que sentimos,
aunque cuidando siempre de no humillar o insultar al otro. Hay que diferenciar en forma muy clara entre ser asertivo y ser cínico. Por ejemplo, alguien puede decirle a su pareja: estás tan gordo como un elefante. Y agregar: te lo digo porque soy muy asertivo. Eso no es ser asertivo, eso es ser un patán. La comunicación asertiva debe ser cuidadosa y respetuosa, evitando responsabilizar a los demás de lo que uno siente y cuidado de no humillarlos. A través de los niveles anteriores podemos llegar al pináculo de la asertividad, la intimidad. Seguramente usted ha vivido la experiencia de haber conocido a una persona y a las pocas horas de conversación sentir como si fueran amigos de muchos, muchos años. Sentir su confianza, su aceptación incondicional y sobre todo su sinceridad. Pues externa y podemos a nuestra vez externar lo que ambos sentimos, pensamos y sin rebuscamientos ni actuaciones manipuladoras. El líder de excelencia asertivo logra la intimidad tanto con sus colaboradores en el trabajo, como con su pareja e hijos en la familia, sus amigos y sobre todo con él mismo, pues tiene la capacidad de sincerarse y conciliarse con su propio yo. La soledad. La soledad bien asimilada puede ser un espacio extraordinario para la reflexión y el cambio. La soledad, ese silencioso espacio que empieza a inundar nuestro ser. Cuando llega en forma imprevista, nos sobresalta y muchas veces, tenemos que confesarlo, nos llena de miedo y en ocasiones de tristeza. Si la dejamos al principio sin resistencia alguna, que nos va invadiendo suavemente, esa pequeña vocecita se deja escuchar, nuestra propia conciencia. Conforme el tiempo transcurre, empieza más fuerte a cuestionarnos. En algún momento se convierte en grito y reclamo, y llamando en su ayuda, con estos principios y valores, nos empieza a guiar. Con la fe y fuerza que dan sentir la presencia cercana de Dios, empieza uno humildemente a asimilar los errores que nos proponemos no volver a cometer, y con positivismo aprendemos también de nuestros triunfos y empezamos nuevamente a construir. La sonrisa se asoma a nuestros labios, impulsado por la alegría que surge de nuestro interior, y mirando el firmamento, podemos depositar todo nuestro ser en las manos de Dios y resurgir como gigantes dispuestos a alcanzar las estrellas con las que soñamos. Gracias a la soledad, porque nos ha conducido nuevamente a la superación. El mundo de significados varía sustancialmente dependiendo del medio en que usted se encuentre. Incluso, aun cuando se trate del mismo idioma, varían los conceptos. En Argentina que en Guatemala, en Inglaterra que de Estados Unidos, de ingenieros a sociólogos, entre los distintos niveles jerárquicos de una empresa, incluso entre personas de barrios ubicados en una misma ciudad como Nueva York. Por eso es importante conocer las técnicas apropiadas para comunicarnos con la misma intensidad en públicos diferentes. Es parte de saberse manejar con el lenguaje adecuado según lo exijan las circunstancias. El inconsciente colectivo, en una mente común, existe en todos los individuos de la raza humana. En esa mente común existen diferentes estructuras de identificación que son colectivas, hábitos, modelos o patrones a los que Jung da el nombre de arquetipos. De esta manera surgen las llamadas culturas red, es decir, muchos individuos que ante un estímulo reaccionan de la misma manera. De esta manera, Carl Jung establece y desarrolla la teoría de que el ser humano puede formar inconscientes colectivos. Derivado de estas primeras interpretaciones de la teoría del inconsciente colectivo, surge el establecimiento de la presunción entre todos los individuos humanos hay patrones comunes o lazos de unión. Podríamos decir que tomando la teoría del inconsciente colectivo como base, un grupo humano tiene un determinado concepto general de las cosas. Este concepto general de las cosas es su cultura, su opinión, su forma de ser, su modo de actuar, su manera más eficiente de comunicarse.
Así podremos hablar que a grandes rasgos hay 3 grandes zonas de interpretación de la cultura en red. Las 3 grandes zonas se llaman primera, segunda y tercera. Cada una de estas zonas representa características y objetivos diferentes. Zona 1, de compromiso. La energía de la primera zona es lineal. Esto significa que ocupa el menor espacio entre 2 puntos, lo cual a su vez significa que las personas que están inspiradas por esta zona de energía mental son muy concretas. Atacan directamente los problemas y los resuelven de manera directa. Enfrentan las situaciones y no se andan por las ramas, ven sus objetivos claramente y tratan de esta manera de obtener resultados inmediatos. Las personas de primera zona utilizan el tiempo de la manera más práctica. Son personas que normalmente buscan una cultura de resultados. Cada vez que emprenden algo, tratan de terminarlo lo más rápido que sea posible, obteniendo el mayor beneficio. Utilizan la ecuación costo-beneficio como base fundamental de sus relaciones humanas. Zona 2, de corazón. Las personas que se ven influidas por la energía de segunda zona y cuyo inconsciente colectivo es de segunda zona, son personas que normalmente no tienen objetivos claros. Viven sin pensar en un planteamiento concreto de cómo obtener objetivos y metas. Su propósito en sí es vivir. No se plantean procesos, es decir, no tienen objetivos o metas claras, sino que simplemente, de manera bohemia, van viviendo, van haciendo las cosas sin un plan previo, las van haciendo conforme se van presentando las situaciones. Normalmente, este tipo de personas actúan en forma circular, es decir, se van por las ramas dándole vueltas y vueltas a las cosas. Pierden la concentración en sus objetivos fácilmente. Hablan de todo, sirven para las relaciones públicas, actúan siempre de modo indirecto, dan vueltas alrededor de los objetivos, pero pocas veces concretan o terminan algo. Su dificultad para terminar las cosas las hace poco aptas para desempeño, ejecutivos o cargos empresariales. Son muy sentimentales, emocionales y generalmente bondadosas. Zona 3, de reflexión. Estas personas ni son impulsivas ni son emocionales. Generalmente son observadoras. Son personas que proceden siempre mentalmente antes de actuar. Su mente es primero. Tienen un gran poder de concentración y son analíticas, lógicas, orgánicas. Tienen una gran organización. Son personas que pueden controlar un almacén, un inventario o llevar una contabilidad con rigurosa precisión. Aman la exactitud, aman la prontitud y aman el orden. Son personas completamente organizadas que tienen hábitos y rutinas muy concretas. Aman precisamente la rutina, el orden y la organización. Cuando nosotros estamos preparando un mensaje, tenemos que tomar en cuenta estas 3 zonas. A las personas hay que hablarles en la zona 1 para comprometerlas, número 2 para emocionarlas y número 3 para lograr su reflexión. Todos tenemos las 3 zonas. Normalmente alguna predomina sobre las otras 2. Pero un discurso extraordinario debe tocar precisamente esas 3 zonas básicas en el ser humano. Por un lado, que reflexione. Segundo, que se emocione. Tercero, que se comprometa a la acción. No hay que confundir las acciones de un líder con la importancia de su presencia personal. Hay quienes dan más importancia al empaque que al contenido. Por supuesto, la esencia es lo importante, pero su presentación habla de su excelencia. Hay que dirigirse y comportarse de acuerdo a las reglas establecidas. Es muy importante observar y aprender las reglas sociales, pues nos darán confianza de vestirnos y conducirnos de acuerdo a cada circunstancia. Sin perder de vista qué tan importante es compartir los alimentos con los trabajadores como una cena de gala con los accionistas. Ser uno más en cualquier nivel, que nuestra actitud de presencia sea la adecuada, nos dará confianza para interactuar correctamente. Tener la cualidad del camaleón socialmente es vital para tener éxito. Castiglioni
era más que un Miss Modales. Renacentista, fue el autor de la obra El cortesano, publicada en 1528, en la que hablaba de la importancia de los modales para tener éxito en las cortes de aquellos tiempos. William Shakespeare nos da un consejo muy acertado en su obra Hamlet. Polonio dice a su hijo, próximo a partir: da a todo hombre tu oído, pero a pocos tu voz. Acepta la censura de cada hombre, pero resérvate tu juicio. Tan costoso tu traje como tu bolsa pueda comprar, pero que no exprese en fantasía, rico pero no llamativo, ya que el arreglo anuncia al hombre. En la actualidad hay que tener la presencia, el lenguaje y los modales adecuados en las cortes de los negocios y las relaciones sociales de hoy, para poder aspirar al éxito en cualquiera de nuestros roles de vida. Y le voy a narrar la siguiente metáfora. El salón estaba muy concurrido. Unos 200 sacerdotes católicos, apostólicos y romanos se habían dado cita para escuchar a un experto internacional en materia de liderazgo. Una vez hechas las protocolarias presentaciones y de dar lectura al extenso currículum del experto, éste empezó su disertación con el siguiente planteamiento. Es incuestionable que al tratar el tema de liderazgo se aborde al personaje de mayor resonancia tenido a través de los años a nivel mundial, Jesucristo. Quiero aclarar que no soy teólogo y solamente como estudioso del tema, desde hace 30 años, me gustaría preguntarles, ¿qué hizo este líder tan importante para partir la historia en dos? ¿En qué momento se decidió que con su existencia se entraba a una nueva era en la humanidad? ¿Por qué fue precisamente la fecha de su nacimiento la nueva marca histórica? Para simplificarles el esquema a discutir, ¿me podrían ustedes decir en qué momento de su existencia hace su ingreso definitivo en la historia universal? Se organizaron grupos de trabajo y se llegaron a múltiples conclusiones. Unos opinaban que era debido a sus milagros, otro al contenido de su mensaje. Y así se hizo una larga lista de acontecimientos sin que opinión del experto era la respuesta adecuada que justificara su poder trascendente. Argumentaba que en el mismo tiempo y espacio habían surgido múltiples líderes, pero no debían olvidar que Israel era una tierra invadida, y muchos anhelaban su liberación, así como la aparición de profetas que se decían a sí mismos como los elegidos de Dios, y se les atribuían poderes sobrenaturales. La discusión se alargó durante dos largas horas, y finalmente el experto explicó. Fue un líder que creó una contracultura. Fue en contra de la costumbre y fue tan poderosa su corriente filosófica que logró fracturar la historia. Se señaló su fecha de nacimiento como el inicio de una nueva era para la humanidad. Su planteamiento tal vez ahora nos parezca sencillo, pero en su tiempo fue un auténtico cisma que sacudió desde sus cimientos a las sólidas estructuras de la religión. Si no hubiera sido así, no tendría la importancia que la historia le confiere. Y aun cuando muchos nieguen su existencia, tienen que respetar y seguir el calendario universal marcado por su existencia. Fue contra el paradigma de ojo por ojo y diente por diente. La era de la venganza recíproca llegaba con su nuevo mensaje al final. Su propuesta era una sola, estableciendo como verdad fundamental el amor. Y en lugar de buscar el odio y el rencor, lo sustituyeran con un valor superior que es el perdón, estableciendo una óptica diferente para el comportamiento de los seres humanos. En la medida que perdonas, amas. Camino único para llegar a la plenitud. Como líder, su militancia duró solamente 3 años, tiempo suficiente para que su verdad se solidificara y expandiera, lo cual confirma que basta que un solo ser vea la verdad para que ésta termine imponiéndose al resto de la humanidad. Fue tan poderosa su propuesta que sus enemigos naturales veían la inminente división de sus seguidores, por lo que lo sometieron a la prueba final, que muchas veces tienen que pasar los líderes para comprobar la autenticidad de su mensaje, que es precisamente la prueba de la coherencia. Y como para este líder todo se podía perdonar, le llevaron al extremo del sufrimiento físico, con la esperanza de que no pudiera cumplir con su palabra. Juzgado, humillado, escupido, arrastrado, lacerado y finalmente clavado en un madero,
y el momento culminante había llegado. Sus enemigos esperaban impacientemente que ante tal martirio traicionara su propio mensaje. Cuando pronuncia las palabras, «Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen», su mensaje se solidifica con el ejemplo, las palabras y los hechos. Se fundían al unísono y la historia dio paso a una nueva era. Si en ese momento, en lugar de perdonar, los hubiera amenazado con la venganza que les tenía preparada en el más allá, su testimonio se hubiera desmoronado. O si se hubiera retractado de sus palabras y hubiera suplicado detuvieran su martirio, el resultado hubiera sido similar. En cambio, se sostuvo hasta el final, dando congruencia y sentido a su mensaje, ofreciendo su propia vida. Reflexione. ¿Qué sería usted capaz de hacer por defender sus convicciones? ¿Su actuar es coherente con sus palabras? ¿Se atrevería a plantear ideas que rompan con lo establecido? ¿En qué momento de su vida cree que ha sido incongruente? ¿Por qué? Los líderes que han trascendido llevan como sello distintivo el crear nuevos paradigmas, desafían las costumbres y se atreven a plantear enfoques totalmente diferentes para enfrentar los problemas. Y lo más importante, viven de acuerdo a sus convicciones, como lo planteaba Mahatma Gandhi. Debemos ser la expresión de nuestra proposición. Y si alguna vez fueron incongruentes es porque está implícito en la propia naturaleza humana la debilidad. Pero de inmediato reanudaban la lucha con ellos mismos para lograr la plena coherencia. Es válido cambiar de convicciones, pero tal vez vivimos de acuerdo a modelos equivocados. Una vez que experimentamos la verdad en nosotros mismos, nos atrevemos a contradecirnos. Y hay quien nos critica. Tú nunca habías pensado así. Y le quiero asegurar que cuando descubrimos un bien superior, es preferible contradecirse que petrificarse. En la preparación de un discurso, de una conferencia o de un informe, intervienen un sinnúmero de reglas, pero las siguientes son las más importantes. Información. Investigue y documéntese lo suficiente en libros, revistas que traten el tema elegido y provoque pláticas con personas que tengan prácticas y conocimientos al respecto. Infórmese del tipo de auditorio que lo escuchará. Sea sensible a la información actual de prensa, radio y televisión sobre asuntos que puedan enriquecer el tema. No escriba el discurso, anote los temas y las ideas fundamentales. Puede ayudarse de pequeñas tarjetas para seguir un orden y recordar las ideas. La disertación. Comprométase en primer lugar con su mensaje. Identifíquese con su público. Escuche a su auditorio e investigue sus expectativas. Empiece con un objetivo. Utilice metáforas para reafirmar cada tema. Relájese y relaje a su auditorio. Hágalos participar. Ocupe apoyos visuales, pero no se exceda. Prepárese para las preguntas. Mantenga el buen humor. Y si puede usted darle un toque de alegría, le dará un sentido fresco y renovador a su mensaje. Se busca un líder. Se busca un líder que busque siempre resultados, que para él triunfar no sea lo más importante, sea lo único. Que sea un comunicador, que motive y entusiasme y cuya vida irradie dinamismo positivo. Que sea congruente con lo que piensa, dice y hace. Que sea creativo por naturaleza y descubridor permanente de problemas. Que su trato sea de excelencia, sembrando ambiciones y visualizando lo que sus seguidores pueden llegar a ser. Que sea un aprendiz por excelencia, aprenda permanentemente y se deje enseñar del éxito y del fracaso, así como del humilde y de sí mismo. Que eduque a sus seguidores y los transforme en seres extraordinarios. Que sea un optimista obsesivo, que mantenga siempre una actitud positiva ante el fracaso, pues este es un comienzo, un trampolín de esperanza para alcanzar el éxito.
que siendo un soñador incorregible y un idealista, se fije un compromiso y comprometa a sus seguidores con su sueño. Que sea un ser histórico, que trascienda su tiempo y cuyas causas sean la justicia, la libertad y la verdad. Se busca un líder de excelencia que represente a una nueva generación, la cual sustente la honestidad como aval de cada una de sus acciones, la justicia y la equidad como expresión máxima de su poder, y que promueva las fuentes de riqueza para erradicar la miseria. Un líder que sea un paladín de la libertad, que propicie la realización plena del ser humano, enseñe con su congruencia y derrame cultura para liberar a sus seguidores de la esclavitud y de la ignorancia, que comprenda el significado del amor y él mismo sea testimonio de la bondad humana, quien camine permanentemente hacia un mundo mejor y su vida deje un aroma que permanezca más allá del tiempo, que sea la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. La voluntad de hacerlo le impulsará a pararse de inmediato, aunque el temor a hacer el ridículo le ordene no hacerlo. Sin embargo, si no toma la palabra, el ridículo estará asegurado. Y si hace acopio de valor haciendo caso a la voz de su voluntad, es probable que no pronuncie un buen discurso la primera vez, pero premiarán su valor por la voluntad de atreverse. Practique. Empiece a decir lo que sepa a cuanta persona se le atraviese en el camino, y cuando enfrente a un auditorio más numeroso, la práctica que hizo le dará seguridad. Para terminar su plática, haga un resumen y aluda al objetivo inicialmente planteado. Provoque la retroalimentación del auditorio haciéndoles preguntas directas o utilizando algún otro sistema y provea de refuerzos positivos. No solo de pan vive el hombre. Además, necesita caricias, cuidados y atención. Los líderes que han construido han comprendido que cada uno de sus colaboradores, los que hacen realidad su sueño, requieren de reconocimiento, salario psicológico y espiritual que todos los seres humanos necesitamos. En el mundo corporativo de la excelencia, el reconocimiento es una herramienta vital para impulsar la innovación y el progreso. Su aplicación en todos los roles, familiar, social, matrimonial, deportivo, educativo o filantrópico, se hace fundamental. Su práctica cotidiana, sincera, abundante y transparente, para lograr la actitud deseada de cada uno de sus integrantes. Una de las principales características de los líderes extraordinarios es que son forjadores de campeones y crean para ellos momentos espectaculares. Y para esto, le voy a narrar la siguiente metáfora. Una persona decía, mi madre es como un sol. En las mañanas siempre me recibe con una hermosísima sonrisa que nos ilumina el día. Es de esos seres extraños que parece que vive dentro de ella una estrella. Siempre la veo optimista y alegre, sin responder a razón alguna. Hay seres que traen música por dentro y todo lo convierten en un canto de alegría. Todos los días, desde que yo recuerdo, me decía esta persona, tanto a papá como a mis dos hermanos nos ofrece un desayuno tan generoso que nunca he visto una mesa tan alegre y con una disposición de servirnos lo que cada uno desea. Un buen día. Nos dio una lección que nunca olvidaré. Fue para todos una sorpresa que una mañana, en lugar del acostumbrado desayuno, cada uno encontramos un plato repleto de alfalfa. Sorprendidos reclamamos, mamá, ¿por qué nos das esto de desayuno? A lo que ella contestó, ¿acaso no sería más sabroso desayunar hoy en adelante alfalfa en lugar de lo acostumbrado? Cada quien por su cuenta protestó, no, yo prefiero los huevos fritos con jamón. Mi hermano agregó, la fruta y el jugo es lo que más me gusta. Papá y mi hermana reclamaron por la variedad de los platillos que pedían diferentes todos los días. Finalmente, al unísono, protestamos que no éramos animales para comer esa hierba. Mamá nos cuestionó, ¿les gusta lo que les preparo todos los días? El sí fue unísono. ¿Están entonces de acuerdo que la costumbre que lleva más de 20 años del desayuno es de su agrado? Por supuesto, contestamos.
Entonces, ¿por qué nunca me lo han dicho? Reflexione. ¿Reconoce usted solamente las acciones negativas? ¿Es su costumbre no reconocer las acciones positivas porque piensa que es obligación de los demás hacer las cosas bien? ¿Tiene el hábito de atrapar a la gente cuando realiza tareas acertadas o solamente cuando comete errores? Reconocimiento significa literalmente volver a conocer. Fácilmente se nos olvida que uno de los alimentos espirituales más valiosos que puede recibir un ser humano es precisamente el reconocimiento. Además de que es la forma para reforzar aquellas conductas que deseamos se repitan. De hecho, la persona que recibe este tipo de estímulo desea cada día más. Es la forma de hacerlos adictos al éxito. Es la fórmula para forjar campeones. Desafortunadamente, existen educadores que piensan que el reconocimiento solamente produce soberbia, lo cual es cierto cuando el estímulo gratifica acciones o cualidades falsas. Así, por ejemplo, el mal que muchos políticos padecen es inflación psicológica, que les producen sus propios cortesanos, quienes les alaban características que no poseen e insisten tanto que terminan por creerles. Es necesario desarrollar la habilidad para detectar los aspectos positivos de la gente e informarles que les apreciamos y estar alerta a reconocer cada uno de sus logros. Le aseguro que es lo que más le van a agradecer. El reconocimiento es la forma de acrecentar la confianza en uno mismo y en los demás, para darles la certeza de que están haciendo lo adecuado y además es una manifestación sublime del amor. Reflexione. ¿Hace cuánto tiempo no le dice a su pareja qué es lo que más aprecia de ella? ¿Qué valora de cada uno de sus hijos? Seguramente realizan acciones que usted aprecia en forma importante. ¿Se las ha dicho? ¿Manifiesta con palabras y acciones sus sentimientos de amor con sus padres? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? A sus amigos y colaboradores les ha entregado la ofrenda espiritual que significa el comunicarles su admiración. No espere un momento más. Pague hoy mismo esa deuda que se lleva en el corazón, que es precisamente el reconocimiento. Que no lo sorprenda la muerte, pues curiosamente solamente se puede pagar en vida, y es un auténtico pecado morir sin haber entregado lo mejor que usted le puede ofrecer a los demás, su reconocimiento. Son las medallas doradas que se acumulan para siempre en el espíritu humano. Los seres humanos, al nacer, el primer vehículo por lo cual iniciamos nuestro aprendizaje son los sentidos. Tal vez, aún sin comprenderlas, entendemos el sentido con que se pronuncian, ya sea con ternura y cariño, también con cólera y enojo. Por supuesto, la piel, considerada la madre de todos los sentidos. A través de ella, percibimos los primeros contactos con el mundo, del mundo exterior. Una vez que hemos abandonado ese lugar confortable y maravilloso que es el vientre de nuestra madre, ¿cómo explicarse que un niño ciego de nacimiento aprenda a sonreír o perciba la angustia que están experimentando sus padres, misterios aún no descubiertos? A través de la palabra nos educamos. Es ella el vehículo fundamental de la comunicación. Sus significados nos orientan o nos confunden, nos hieren o nos alientan. A través de la palabra nos enamoramos. Y hay quienes se odian para siempre. Nos hacen evolucionar o involucionar. En fin, la palabra tiene tal fuerza que es hasta ahora la única medicina que cura el alma. ¿Cuánto vale la palabra que nos consoló, que nos rescató de alguna depresión, que nos brindó esperanza, que nos iluminó la vida para realizar un cambio radical, que nos movió para unirnos a otro ser humano, apoyar una causa común o entregar nuestra vida por alcanzar un ideal? La palabra tiene tal poder que une lo desunido y desune lo unido. Hay quien por las palabras que ha escuchado deja para siempre su hogar y se une a otra persona, o se entrega de por vida a un movimiento determinado, une y separa, y puede dejar marcas indelebles en el espíritu humano. Concluía un curso de liderazgo de excelencia, siendo la temática central los recursos que debe usar el líder para lograr motivar en forma efectiva a los demás. Uno de los participantes, que por su actitud en las 10 sesiones de 4 horas cada una, pareciera que asimilaba profundamente cada concepto, se disculpó de no poder quedarse a la ceremonia de clausura, aduciendo que tenía asuntos urgentes que atender. Días después me lo encontré y me impactó la vivencia que me transmitió. «Disculpa», me dijo. «Disculpa una vez más mi salida impetuosa el día de la clausura del curso.
pues me había dado cuenta en ese momento lo olvidado que tenía a los seres más cercanos que tengo, y que además verdaderamente los amo. Pero como tú decías en la clase, las personas que hacen la calidad todos los días en la empresa, así como aquellos que son parte de nuestra cotidianidad, como lo es nuestra propia familia, es a la gente que menos tomamos en cuenta. Me dirigí apresuradamente a casa. Al llegar mi esposa estaba en la cocina. Me acerqué y me atreví a decirle algo que, si te soy sincero, no recuerdo hace cuánto tiempo le había dicho un te amo. Volvió sorprendida y se acercó como tratando de descifrar si lo decía porque estaba ebrio o porque estaba enloquecido. Agregué: mujer, siempre te he amado y quisiera hoy renovar lo que siento por ti. Has sido mi compañera durante 25 años y deseo ser un buen compañero el resto de nuestras vidas. Me abrazó y una calidez que ella había olvidado llenó mi cuerpo. Inmediatamente pregunté por mi hijo adolescente, el más pequeño de la familia, 17 años, rebelde, a quien han expulsado de no sé cuántos colegios, siempre de fiesta, retraído en su trato conmigo, lleno de rencores, en fin, lo que puede considerarse un joven problema. Lo invité a tomarse un refresco. Me senté a escuchar música en su cuarto. Me hice el firme propósito de no sermonearlo y empecé interesándome por sus cuadros, los pósters de artistas que cubrían las paredes, y poco a poco empezó él a platicar de sus cosas. Conversamos durante más de 4 horas. Ya en la madrugada me levanté para irme a dormir y en la puerta me volví. Lo abracé y me salió de lo más profundo de mi ser: te amo, hijo mío, y lo besé. Te confieso que nunca había visto llorar a un ser humano como lo hizo. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente, buscó entre sus bolsillos, me entregó un sobre, lo abrí y sorprendido contemplé más de 20 pastillas. Intrigado pregunté: ¿qué es esto? ¿Acaso droga? Papá, me contestó, ya no las necesito. Hoy pensaba suicidarme. Gracias por decirme que me amas. Reflexione. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de la última vez que pronunció un te amo? ¿Intenta comprender más allá de las palabras? ¿Escucha las emociones? ¿Se podría comprometer consigo mismo a escuchar? Siempre tenemos tantas cosas que decir, pocas veces para escuchar y más pocas aún para comprender. No apreciamos en toda su dimensión el poder de la palabra sincera. Cuando nos atrevemos a decir te amo, cuando logramos tener la paciencia para escuchar y, lo más importante, entender el mundo de significados de los demás. El personaje central de esta metáfora estuvo a punto de perder a su propio hijo y tal vez, de haber sucedido, él nunca sabría cuán cerca estuvo de evitarlo. Seguramente habría culpado a los malos amigos, a la propia desubicación del joven o alguna otra nefasta influencia, cuando en realidad lo que necesitaba era comprensión y sentirse amado. No deje pasar la oportunidad de hoy, que hoy la vida le está brindando. Atrévase a decir te amo. Posiblemente en esta frase usted descubra muchas respuestas. En resumen, el líder como comunicador, recuerde, 50% es lo que usted siente y 50% es la forma en que lo expresa. ¿Cómo tener una comunicación de excelencia? Número 1, con convicción. Jamás transmita algo de lo cual no esté convencido. Sea usted asertivo. Comuníquese abiertamente, que no le dé pena decir sus ideas. Acuérdese de las zonas. Un buen discurso debe llegar a la razón, al corazón y, por supuesto, al compromiso. Recuerde, el 52% de una presentación es su presencia. Preséntese lo mejor que pueda. Prepárese antes de cada comunicación. Haga una práctica permanente y, lo más importante, sea usted honesto, auténtico y entregue su corazón en cada discurso que usted pronuncie. Que sea su palabra la expresión de todo el bagaje maravilloso que contiene